Hola, muy buenas con todos. Continuemos con nuestro ejemplo. Esta vez vamos a comenzar asignando los ingresos una vez establecidos los costos, pero primero vamos a generar las facturas pro forma que puedan existir. Recordemos que una pro forma es un borrador de una factura, un documento informativo que no se registra en el sistema MRP. Así pues, nos vamos a Ingresos, Factura pro forma. Aquí observamos una plantilla pro forma sencilla con botones bastante intuitivos. Entonces vamos a asignar un ejemplo rápido. Nuevo cliente, colocamos una fecha, colocamos el número de pro forma, un nombre, colocamos su cédula, una dirección, su localidad en Loja, un número telefónico, aceptamos, cerramos, agregamos un producto o productos, vamos a elegir la patineta, le colocamos el precio unitario de la misma y cerramos. Acá si deseamos podemos imprimir la proforma, se muestra una vista previa de la misma, cerramos. Como observamos, es una plantilla bastante sencilla e intuitiva. Bien, así pues, guardamos el proyecto y nos vemos en el siguiente.